Me tomo un minuto como todos los días y retomo después de una semanita donde no nos encontramos por aquí con algunas cosas que realmente son llamativas y que me parece que tenemos que tener en cuenta. La primera, mi gran preocupación, como la de la mayoría de los argentinos, que pasa por la economía. Mientras seguimos con esta historia, para ver quién es líder, para ver quién construye, para ver quién destruye, los economistas, las consultoras, están hablando de una inflación superior al 5% en el mes de mayo. 6,7, 6, 5, insisto, aunque estemos en 4, esto es como un descenso encaminado. No tiene ningún sentido creer que porque estamos en 5, salvo algún entusiasta como el señor Delía, que no entiende mucho del tema, alguien puede creer que esto marca un mejoramiento con un rubro, el de alimentos y bebidas, que tuvo otra vez alza por arriba del promedio. Una situación realmente imposible, que impacta en la tensión política, en la dinámica de los precios y en la dinámica de la gente, que está todos los días un poquito peor. Así que atención, porque estamos naturalizando con estas discusiones o estas peleas o este empoderamiento a un ministro de Economía que, pobre, hasta ahora tiene muy poco resultado a la vista. Estamos hablando otra vez de una inflación de 5 puntos o arriba. Digo porque en unos días, cuando sale el número, nos agarramos la cabeza y nos volvemos locos y estalla otra vez la interna del oficialismo, etcétera, etcétera, pero no vemos nada que esté marcando un camino distinto en cuanto a este tema. Punto número 2. Los políticos todos, aunque estén insistiendo que no piensan en el 2023, por favor, no lo repitan más. No lo repitan más porque es una situación que nadie cree. Están todos pensando en el 2023 y están todos en tomar el poder en el 2023. Una de ellas es Patricia Bullrich, que dijo en las últimas horas que ella haría un gobierno austero, que no viviría en olivos, no sé qué cosa, que sería un gobierno de poca gente y que haría una reducción de ministerios. Esto me parece bueno porque en el gobierno de Mauricio Macri, que siempre pregonó austeridad desde el punto de vista de lo público, el gobierno de Macri, los empleados de la Administración Pública Nacional, cuando él llegó, eran 470.831. Y cuando él se fue, se sumaron 10.581, es decir, que hubo 481.412. Digo porque a veces se pregona una cosa y después se hace otra, pero me resulta increíble que hoy, cuando cualquier supuesto candidato está en un medio de comunicación, tiene que estar haciendo una aclaración como hizo Bullrich: yo no voy a sacar el Ministerio de Educación y yo no voy a sacar el Ministerio de Salud. A esta altura, estar discutiendo esto, nosotros tenemos que discutir la eficiencia de la salud y la eficiencia de la educación. Ya tuvimos bastante con este show de la secretaría, con este show del ministerio. Si por ser ministerio garantizamos la eficiencia, bienvenido sea. Pero si por ser ministerio, en el caso puntual del señor Ginés, tuvimos lo que tuvimos en materia de vacunación y en materia de pandemia, hagamos secretaría o pongámosle el título que queremos, pongámosle área de educación, área de salud. El tema es que sea eficiente, con la menor cantidad de gente posible que no tenga función. Los que tienen función, por supuesto, tienen que trabajar, pero insisto, con presupuestos que tienen que ver con estos tiempos. Salió una encuesta donde la gran parte de la sociedad argentina comenzó a advertir que es víctima, entre otras cosas, de una inflación altísima en la Argentina, porque el Estado argentino gasta mucho, pero gasta mal. Y pondera la gente que hay gastos que tendrían que evitarse o como mínimo ordenarse. Dicen, no puede ser que Aerolíneas Argentinas se lleve $700 millones por año. Algunos dicen, bueno, pero todas las aerolíneas estatales funcionan mal, pero a este punto. Entonces, atención, porque gran parte de la sociedad argentina, afectada mucho en su bolsillo, el 86% dice que está peor, dice, cortemos con los gastos que no tienen sentido. Aflojame un poquito con Aerolíneas Argentinas, aflojame un poquito con toda esta historia, porque desde que comenzó la democracia, aumentó sosteniblemente el Estado, un crecimiento desde el 2003, con la llegada de Kirchner, con el aumento de Macri, que les contaba hace un rato, de más de 10.581 empleados, con un costo laboral
de 480.000 empleados, que son 121.000 millones de pesos por mes para el Estado, sin contar Aerolíneas Argentinas, sin contar el correo, sin meternos por ahí. El crecimiento de la estructura estatal de los últimos 20 años es altísimo. Y a pesar de este discurso que bajamos los costos y tratemos de ordenarnos, esto no es así. Macri extendió de 8 a 22 los ministerios en la Argentina. Alberto Fernández continúa con esta tendencia. Le restituyó la jerarquía de ministerios a muchas secretarías que había dejado Macri. Creó también el Ministerio de la Mujer. Después, digamos, estamos de acuerdo o no, el tema es que seguimos creando entes estatales. ¿Cuáles son los organismos con más empleados? La Fuerza de Seguridad en la Argentina, 200.000 empleados, que es un 42% en total. Ejército, Gendarmería, Policía Federal, por supuesto que están ahí presentes y que son muy fuertes. Trenes Argentinos, también con un número altísimo de empleados. El Correo Argentino, el que más incorporó personal desde que asumió Alberto Fernández. Las dependencias de la AFIP, entre su casa central y oficinas regionales con 20.938 empleados, y por supuesto también después nuestras propias áreas que tienen que ver con los organismos estatales en cuanto a medios de comunicación, donde la televisión pública está largamente por arriba de cualquier canal privado. A propósito de la televisión pública, sería muy bueno que ante un caso que no sabemos si es cierto o no, porque siempre hay dos versiones sobre todo, tengamos una verdad a propósito de una denuncia realizada dentro de la empresa donde hay un presunto acusado que fue suspendido por 29 días en el contexto de un abuso sexual. La directora de género de RTA negó que haya habido delito o denuncia, pero la oposición lo ratifica. Así que sería fantástico que dentro de la televisión pública sepamos si hay un caso o no, nada más y nada menos de abuso sexual. No se joroba con estas cosas, ¿no? Así que sería extraordinario que alguien dé alguna versión, pero no que acomode para un lado o para el otro, sino la versión lógica y la versión oficial. Y para terminar, hoy me quedo con la tapa de un diario que es popular, que dice que alertan que hay en la Argentina más de 1.500 violadores prófugos. Un fuerte incremento de personas que son agresoras sexuales que ganaron la libertad en plena pandemia. ¿Recuerdan cuando en plena pandemia se liberó mucho preso sin ningún tipo de restricción o cuidado? Llámese pulsera, llámese patronato, llámese custodia o control en sus domicilios. Bueno, hoy, según la información judicial, están dando cuenta de una fuerte suba de números de delincuentes sexuales prófugos en todo el territorio nacional. Uno de los grandes problemas es la falta de recursos para poder aprender nuevamente a muchas de estas personas que estaban en la cárcel y lograron la libertad. Y muchos de ellos son prófugos porque cometieron el delito y tampoco están los medios o las condiciones humanas también, porque para eso hay tanto personal dando vuelta para poder atraparlos. Insisto, fuerte incremento, se habla de más de 1.500 violadores prófugos en un país donde los ataques sexuales lamentablemente aumentan día a día. 9:18.